Bien, hola, hola. Bienvenidos a esta clase magistral. Hoy vamos a hablar de un tema bien interesante para HI, Tiny Machine Learning o Physical AI, que es principalmente lograr desplegar modelos de Machine Learning, Deep Learning o Large Language Model en sistemas locales, que pueden ser sistemas embebidos, pueden ser móviles o pueden ser PCs o servidores o laptops, ¿ok? Y nos vamos a enfocar en comparar dos marcos. Un primer marco es el TensorFlow, que es muy usado para crear y entrenar modelos y hacer transfer learning de modelos Machine Learning, Deep Learning. Y por otro lado, TensorFlow Lite, que es una variante de TensorFlow, que más bien ya tiene el foco de optimizar modelos, nos da capacidades de optimización de modelo y para posteriores despliegues en sistemas de hardware con limitaciones, ¿no? Pero con un enfoque local. Ok, entonces, un poco para recordar el flujo, el workflow de Machine Learning, ¿no? El workflow de Machine Learning tradicional comienza con coleccionar la data, es decir, obtener la data. Luego hay un tema de preproceso de la data, ¿ok? Preprocesar la data, alistar la data, limpiar la data, transformar la data, normalizar la data, etcétera. Dependerá del tipo de data que vayamos a usar y del modelo de Machine Learning. Y luego ya empezamos a diseñar el modelo, sea un modelo de Machine Learning, de Deep Learning o Large Language Model, ¿no? Finalmente, diseñar un modelo, por ejemplo, si nos enfocamos en Deep Learning, estaríamos hablando de... Recuerden que el Large Language Model pertenece a Deep Learning, ¿ya? Solamente que hay dos tipos, ¿no? El Deep Learning discriminativo y el Deep Learning generativo. Entonces, específicamente en Deep Learning podemos usar layers, Dense Neural Network, Convolutional Neural Network, Recurrent Neural Network, ¿no? Y dentro de cada uno, pues definir los layers, cantidad de layers, la arquitectura, porque de repente vamos a usar un tipo de arquitectura autoencoder, ah, luego definir los layers, luego definir en general los hiperparámetros, ¿no? Layers, neuronas, funciones de activación, función de loss function o cost function, cantidad de epochs, ¿qué más? Bueno, dividir la data, ¿no? A nivel de data, antes de pasarnos, hay que dividir la data en eh, data de entrenamiento, data de validación, data de testeo, luego aplicar una técnica que puede ser cross-validation, ¿no? Que es por cada epoch yo voy a cambiar mi conjunto de data de validación para evitar uno de los principales problemas en Deep Learning, que es el overfitting, ¿ok? El overfitting, ¿ya? Que en realidad es un problema que le pasa a todos los Deep Learning, incluido Large Language Model. Este, luego de eso, que bueno, un poco para los que no saben de overfitting o no recuerdan, es, es el problema de que los modelos memorizan. En vez de aprender, memorizan. Entonces, ¿eso por qué no nos sirve? Porque si tú le presentas data nueva, no lo va a hacer bien, ¿ya? Pero sí, claro, si le presentas una data que ya vio, funciona, ¿no? Por ejemplo, por ahí vi un comentario que ahora que presentó en la empresa XAI su modelo Grok 4, ¿no? Que ahorita es un modelo frontier a nivel de modelos de LLM fundacionales. Claro, los exámenes los exámenes, los benchmark para medir los modelos, para comparar los modelos, ha pasado espectacularmente. Exámenes normalmente que se les da a los humanos, ¿no? Matemática, razonamiento, etcétera. Y ha llegado a niveles bastante superiores. Pero claro, ahora están diciendo que puede ser, porque eso hay que explorar, pero puede ser porque has hecho overfitting, es decir, has entrenado el modelo tanto con esos exámenes que ha memorizado cómo hacerlos. ¿Me entienden? Es como cuando ustedes hacen un examen, lo memorizan y luego le ponen el mismo examen y lo haces no porque entendiste, sino porque memorizaste. ¿Ok? Entonces, hay que evitar eso, hay que evitar el overfitting y eso se evita, por ejemplo, con cross-validation, con una buena cantidad de data. Luego también al mismo modelo, o sea, una de las razones cuando haces overfitting es que el modelo es más complejo que la cantidad de datos o para el problema que lo estás usando, entonces puedes usar capas de regularización. Por ejemplo, en DNN se puede usar la L1, en Convolutional puedes usar Dropout, ¿ok? Y bueno, y ya luego tienes que definir el tema del batch, cuántas data vas a pasar eh, o sea, en cuántos lotes vas a dividir toda la data que estás usando para entrenar tu modelo, para evitar hacer crash a la memoria RAM, por ejemplo, durante el entrenamiento, porque durante el entrenamiento se consumen muchos recursos. Por eso normalmente el entrenamiento se suele hacer en la nube. Lo puedes hacer local, sí, pero vas a necesitar una PC con mucho recurso computacional. Entonces lo que se suele hacer en la nube, ¿ya? Pero bueno, y luego de eso, luego de eso, ah, ya tienes bueno, la función de optimización también, Adam, por ejemplo, función de optimización, y definir tus métricas, ¿no? Ejemplo, porque va a depender mucho si es Machine Learning, si es Deep Learning discriminativo o si es Deep Learning generativo. Y dentro de Deep Learning generativo también qué modelo, si genera lenguaje natural, genera imágenes, genera video, tienen distintas evaluaciones. Pero a nivel Deep Learning, por ejemplo, las evaluaciones son precisión, recall, F1, eh,
por ejemplo, ¿ya? Entonces, luego que tienes tu modelo entrenado, y acuérdense que el modelo entrenado implica también hacer ustedes mismos benchmark de sus propios modelos, es decir, comenzar con un modelo muy base, por eso normalmente se comienza con un modelo muy simple, y luego vas generando variantes, y luego las comparas, y finalmente te quedas con el modelo que tú sugieres, ¿no? Y ahí entra el modelo de evaluación, hasta que decides el modelo. Todo eso lo haces con TensorFlow. Ahora, obviamente, esto es un proceso largo, que te puede tomar muchos recursos y tiempo. Entonces, lo que normalmente se hace. ¿Y por qué recursos? Porque para entrenar un modelo necesitas mucha data, además luego tienes que hacer todas estas comparaciones entre modelos y además tener el recurso computacional, y eso toma mucho tiempo. Entonces lo que normalmente se hace es hacer transfer learning. ¿Qué es transfer learning? Es buscar un modelo preentrenado que ya resuelva un problema muy similar al que tú quieres resolver. Entiéndanse por problema muy similar porque el problema que resuelve usa una data muy parecida a la que tú resuelves, ¿ya? Porque acá, recuerden nuevamente, a ver, dentro del modelo hay dos etapas, entrenamiento e inferencia, ¿no? Pero en las dos, para que funcione, mejor dicho, para que inferencia funcione, la data que vas a usar tiene que ser la misma o sea, con las mismas características que la data que se usó para entrenar el modelo. Si no, te da problemas, ¿ya? Ejemplo, si tú usases para entrenar un modelo de detección de objetos con imágenes a colores y de un tamaño de 300 por 300 píxeles, y entonces tú vas a tener que entrenar, o sea, tú vas a tener que preprocesar la data para que tenga las mismas características de esa data y pueda funcionar la inferencia, ¿ya? Si no, no va a funcionar. ¿Ya? Ojo con eso. Y eso es en general. La data que usas para hacer inferencia al modelo tiene que tener las mismas características con la data que se usó para entrenar ese modelo. Ahora, ese transfer learning, si tú encuentras un modelo preentrenado muy parecido, que seguramente lo va a ver, tú lo que tienes que hacer ahora es fine tuning, ¿ya? ¿Qué es el fine tuning? El fine tuning es congelas la mayor cantidad de capas del modelo. La cantidad de capas que congelas depende de las características de la data que tú tengas. ¿Ok? Entonces, pero nuevamente tú se escoge un modelo que haya sido entrenado para resolver un problema similar al tuyo, con data similar a la tuya, y entonces tú congelas la mayor cantidad de datos, de data, la mayor cantidad, perdón, de layers, ¿ok? De layers, y solamente tú no usas las últimas layers, la penúltima, la última, o puede ser incluso solo la última no la usas. ¿Por qué? Porque esa última obviamente tiene una característica para el problema específico que fue entrenado. Tú probablemente vas a tener que generar una capa distinta, ¿no? Con distintas cantidades de neuronas de salida, porque tu problema es diferente. Ejemplo, quieres hacer un modelo de clasificación de imágenes, el modelo que vas a transferir o vas a reusar es un modelo que clasifica más de 500 clases. Por lo tanto, su output layer tiene 500 neuronas, ¿no? De tipo Dense Neural Network, con una función de optimización softmax, donde cada clase va a tener un valor de probabilidad y el mayor será esa clase. Pero son 500. Tú quizás tienes un problema que es simplemente detectar si la palta, imaginemos, es buena, es grande o es pequeña, o la palta está madura o no lo está. Entonces, tú solo tienes dos clases, por lo tanto, tu output layer va a tener que ser de dos salidas, ¿no? Nada más, no de 500, sino de dos. Entonces, vas a tener que congelar y transferir todo ese modelo hasta la última capa, perdón, penúltima capa, y le aplicas la última capa, que es una función de dos neuronas de dense layer, y con eso haces un pequeño fine tuning. Obviamente, tienes que tener un poco de dataset de esas paltas, pero ya no un montón de dataset porque ya no necesitas, porque estás haciendo transfer learning. Simplemente es mucho menos data, última capa acondicionada y haces un pequeño entrenamiento con muy pocos epochs también, consume muchos recursos, es muy rápido porque ya no vas a hacer benchmark, solamente es el modelo fine-tuneado. ¿Ok? Listo, eso es lo que se debe hacer como primera opción. La última opción es hacer algo desde cero por todo el tiempo que demora, ¿ya? Y bueno, una vez que ya tengas el modelo evaluado, lo que haces es optimizas, pero para poder optimizar tienes dos opciones que hemos visto, ¿no? O lo optimizas durante el entrenamiento, que eso se llama, por ejemplo, una técnica es el Quantization Aware Training, o lo optimizas después del entrenamiento, o sea, después de que el modelo ya está entrenado o fine-tuneado. Y para eso, primero, debes convertir el modelo a TensorFlow Lite, ¿ya? O sea, si haces la optimización del modelo, ¿qué es la optimización? La optimización del modelo es una vez que ya tienes tu modelo entrenado o fine-tuneado, listo. Claro, tú ese modelo lo puedes desplegar en la nube y bacán. Ahí no hay ningún problema con el uso de recursos limitados de hardware. Pero si el foco, como es el caso de esta clase magistral, es desplegarlo en un sistema embebido, en un celular o en una PC local,
eso tiene restricciones de hardware en cuanto a disco duro, en cuanto a memoria RAM o en cuanto a aceleradores como GPU o TPU. Entonces, voy a tener que optimizar, es decir, disminuir el tamaño del modelo y también acelerar la inferencia. Por eso tiene dos beneficios. Disminuye el modelo, entonces necesito menos disco duro, menos flash, menos memoria, ¿no? Y si hago que la inferencia sea más rápida, necesito menos RAM y menos aceleradores. Entonces, para lograr esa optimización, puedo hacerlo durante el entrenamiento o después del entrenamiento. Si lo hago durante, ok, eso se llama Quantization Hour Training. Si lo hago después, primero tengo que convertir el modelo a TensorFlow Lite y después aplicar la técnica de optimización que puede ser Post-Training Quantization. ¿Ok? Y ambas aproximadamente me reducen el modelo 4 veces el tamaño y me aumentan la inferencia alrededor de también 3, 4 veces de velocidad. Y finalmente ya puedo desplegar el modelo en sistemas embebidos, en celulares, en PCs. Con TensorFlow Lite puedes desplegar en cualquier sistema embebido, celular, PC que tenga un sistema operativo como Linux, por ejemplo, o sus variantes. Y en el caso de TensorFlow Lite Micro ya es sin sistema operativo, ¿no? Pero eso ya es bien limitado. Y eso es cuando necesitas una aplicación muy, muy, muy específica, aplicarías TensorFlow Lite Micro porque como no tiene sistema operativo, la dificultad es escalar y la compatibilidad. ¿Ya? Entonces eso está muy limitado incluso a qué tipo de hardware puedes usar con TensorFlow Lite Micro. En cambio, en TensorFlow Lite cualquier sistema embebido, limitado en hardware, pero que tenga sistema operativo Linux. ¿Ok? Y con eso ya puedes hacer inferencia. Entonces, como ven, ahí está la diferencia, ¿no? En TensorFlow te permite hacer el modelo, entrenamiento, fine tuning, etcétera. Con TensorFlow Lite ya su misión es optimización y conversión a sistemas embebidos. Entonces, TensorFlow he pensado en desplegar tu modelo o entrenar tu modelo en hardware casi, entre comillas, ilimitado, ¿no? Que es la nube. O si puede, sí, principalmente eso. TensorFlow Lite enfocado en hardware que tenga menos memoria, menos poder computacional, tiene un foco solo en inferencia, no puedes entrenar con TensorFlow Lite, no puedes hacer transfer learning con TensorFlow Lite, no puedes hacer fine tuning con TensorFlow Lite. Su foco es netamente optimizar, convertir a un sistema binario y poder desplegarlo en recursos limitados. ¿Ok? Entonces, diferencias claves. TensorFlow, su topología es variable. En TensorFlow Lite es fija. Los pesos en TensorFlow son variables, obviamente, porque tú puedes, en topología puedes hacer distintos tipos de estructuras, escoger capas, neuronas, lo que quieras, capas de regularización. En TensorFlow puedes también ver el tema de los pesos. En TensorFlow Lite eso es fijo. El tamaño binario en TensorFlow no tiene importancia. No importa qué tamaño tenga el modelo, no me importa. En TensorFlow Lite sí, hay una alta prioridad por el tema de que su uso es descargarlo en sistemas con hardware limitado. Distributed compute, ¿no? Computación distribuida, TensorFlow es necesario, en TensorFlow Lite no es necesario, y normalmente TensorFlow Lite tiene una aplicación de developer, TensorFlow es más de researcher, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer una comparación entre TensorFlow y TensorFlow Lite a nivel de 3 elementos claves, el modelo, el software y el hardware, ¿ok? Comencemos con el modelo, entonces. A nivel de modelos, por ejemplo, TensorFlow te permite entrenar, sí. TensorFlow Lite, no. Vamos a hacer la comparación entre estos dos, ¿ya? El micro, como les digo, es muy especializado, ¿ya? Dependerá mucho, ¿no? Claro, si necesitas una placa cuya tarea que va a ejecutar a nivel de Machine Learning no es muy compleja y lo que quieres es que el hardware dure un montón de tiempo autónomo, es decir, trabajando a baterías o a pilas, ya ahí sí deberíamos de repente pensar en un TensorFlow Lite micro, ¿ya? Entonces, yes, no, no. Inferencia en TensorFlow Lite sí puedes hacer, pero no es adecuado para Edge, es más para Cloud. TensorFlow Lite sí y es eficiente por los procesos de optimización. Y TensorFlow Lite también es, sí, pero incluso más eficiente. ¿Y dónde está la diferencia? Ya lo van a ver en el consumo de hardware. Pues TensorFlow Lite es una librería que pesa un poco más porque acuérdense que depende de un sistema operativo. En cambio, el Lite Micro no depende del sistema operativo, ¿no? Entonces, pesa mucho menos, ¿ya? El modelo, en realidad, entre el Lite y el Lite Micro, el tamaño del modelo se mantiene. Ya lo que cambia es las librerías o las operaciones que consume Lite versus Lite Micro. ¿Cuántas operaciones? Y acá está, ¿no? How many ops puedes hacer con TensorFlow? Más de 1400 operaciones. TensorFlow Lite solo 130 y TensorFlow Lite solo 50. Entonces ya hay una limitación. Soporte más herramientas de quantization, que es justo las técnicas para optimizar los modelos. TensorFlow no, por eso es que para cuantizar tienes que primero convertir a Lite y luego en Lite cuantizas o haces quantization y Micros sí tiene soporte. Ok, eso es a nivel de modelo. Vayamos a nivel de software. Necesito un sistema operativo y acá estaba, ¿no? TensorFlow, de hecho, TensorFlow Lite sí, Linux, Micro no.
Esa es la diferencia. Si tu hardware es un dispositivo que no tiene sistema operativo, deberías usar micro. Pero nuevamente, no es tan fácil, ¿ah? Porque está muy limitado a incluso a ciertos hardwares. Porque si no tiene sistema operativo, la compatibilidad se hace bien difícil. Entonces, incluso si ustedes quieren aplicar TensorFlow Lite Micro, primero tienen que revisar qué hardware es compatible. Por ejemplo, el Arduino Nano BL33 Sense. Y recién aplicarle micro. Si no, no es muy difícil, ¿ya? Es muy complejo. Tú tendrías que adaptarlo y no va. Lo mejor es quedarnos en Lite. Es lo recomendable. Como le digo, ya a menos que la aplicación demande que el hardware funcione por mucho tiempo de manera autónoma. Bueno, memoria de mapeo de modelos, TensorFlow no tiene, Lite y Micro sí. Delegación de aceleradores, por ejemplo, en el TensorFlow sí y en el Lite también. Entonces eso significa que puedes tener un hardware que le puedes añadir GPUs. Los aceleradores son dos, GPUs o TPUs. Entonces, claro, tú puedes tener, por ejemplo, una Raspberry Pi 5 como PC y le pones un acelerador, una GPU o una TPU. Y entonces el TensorFlow Lite sí te permite usar ese acelerador para correr inferencia de tu modelo. El micro no, pues. Entonces ya se imaginarán, los modelos que se pueden usar en micro son muy limitados, ¿no? Modelos muy simples, muy sencillos. ¿Ok? Pero su ventaja es el consumo de recursos, ¿no? Mientras más claro, acá puedes usar acelerador, pero si me añades una TPU, me añades una GPU, ya eso no va a funcionar autónomo. Vas a tener que mantenerlo conectado 220. Entonces ya no es tan portátil, ¿me entienden? Tan práctico. ¿Ya? Ok, todo depende del problema. TensorFlow Lite, acá está. Ahora vamos a ver las diferencias a nivel de hardware. Ya vimos modelo, ¿no? Ya vimos software y ahora vamos a ver hardware. Y en hardware, TensorFlow Lite tiene un tamaño de más de 3 megabytes, ¿ven? Versus un Lite que solo tiene 100 kilobytes. Pasamos de mega a kilobytes. Y además el micro ya tiene 10. O sea, nada, ¿no? Muy liviano. Su footprint de base de memoria footprint, estamos hablando de casi 5 megabytes versus 300 kilobytes, versus 20 kilobytes, ¿no? Entonces, el TensorFlow mínimo te pesa 8 megabytes, por dar un valor, mientras solo el TensorFlow, ¿ah? No estoy hablando de, del modelo en sí. El Lite en 400 kilobytes. Bueno, aunque el tamaño binario base creo que está relacionado al modelo. Aprox 3 megabytes, más de 3 megabytes, esto acá 100 kilobytes y 10 kilobytes. Bueno, y en las arquitecturas para las cuales está optimizado, TensorFlow sí te puede correr en x86, que son los Intel, pero también puede correr en TPUs, y GPUs, que son hardware exclusivo para IA, ¿no? Bueno, el TPU es exclusivo para IA, el GPU sí es un poco más general, ¿no? Puedes usarlo para gaming también. Bueno, el Lite te corre en x86 también, pero también en los ARM Cortex, pero Cortex A. Bueno, también te podría correr, creo, en los Cortex M. Habría que confirmar. Me parece que sí, pero por lo menos Cortex A sí. Y Micro solo te corre en Cortex M. DSPs, que son procesadores de señal digital, entonces puede hacer un acelerador para el procesamiento de señales y en microcontrollers unit, ¿no? Unidades de microcontrolador. Este sería microprocesador, microcontrolador. Pero este es Cortex M, ARM Cortex M, ARM Cortex A. Listo, entonces hasta acá ya han visto las diferencias de las librerías de TensorFlow de cara a HI, a Tiny Machine Learning o a Physical AI, ¿no? Un poco las diferencias a nivel de hardware, de software y de modelo, ¿ok? Y vamos a ver una aplicación, por ejemplo, de HI, ¿no? ¿Qué aplicación puede ser? Una puede ser a nivel industrial, ¿no? Entonces, a nivel industrial, por ejemplo, yo puedo entrenar modelos para detectar anomalías. Entonces, yo tengo acá, obviamente, sensores que van a ir conectados a mis máquinas, ¿ok? Esos sensores van a poder tener distintos sensores. Y claro, en la máquina yo voy a tener que tener un hardware que no consuma mucha energía, y que solo, por ejemplo, o solo se encargue de mandar data, que a veces no es lo adecuado porque mandas data inadecuada, o que en ese dispositivo esté el modelo conectado, la IA conectada y que ahí esté trabajando, y que solo que la IA sea la que filtre la información o los datos que va a mandar a una central, por ejemplo. Entonces, yo lo que tengo es una deep learning. Por ejemplo, aquí pongo mi sistema embebido, que lo voy a poner cerca a la máquina, a un motor, a una válvula, lo que fuese. Y lo que va a hacer es aprender, por ejemplo, cuando la máquina trabaja de manera adecuada, ¿no? Y lo que hace es aprende la forma, esto es una gráfica en el tiempo, es una serie de tiempo generada por un sensor o varios sensores, y aprendo la relación espacial como tensor de todos los sensores en el tiempo, y yo aprendo a ver su comportamiento, ¿no? Su gráfica, sus relaciones. Y eso aprende mi tensor, mi deep learning, y cuando ocurre un error, detecta si hay una anomalía o no. Si todo está bien, porque el error es bajo, va acá. Si algo está mal, bueno, me dará una X, ¿no? Y para lograr esto, yo uso
una arquitectura de Deep Learning que se llama autoencoder, que básicamente es tener un embedding en el medio y a los costados una arquitectura espejo, ¿ya? Espejo de cantidad de... Depende, si usas, porque hay autoencoders con Fully Connect, con puras densas, hay autoencoders con Convolutional Neural Network, hay autoencoders incluso con RNN. Entonces, si usas densas, pues tendrás que hacer espejo de neuronas, ¿no? Espejos. Es decir, si comienzo con 16, luego 8, luego 4, acá mi embedding de 2, y luego 4, 8, 16 y luego termino con mi output layer, ¿no? Y si hago de convolutional, pues será por filtros, ¿no? No sé, 128 filtros, 64 filtros, 32 filtros, 16 filtros, y luego vuelvo a aumentar, 16 filtros, 32 filtros, 64 filtros, 128 filtros, ¿no? Espejo, autoencoder. ¿Y qué hace básicamente esta arquitectura? Pues aprende a generar, a dibujar la gráfica de un comportamiento normal y cuando ocurre un error, pues lo termina, ¿no? Detecta mejor dicho, cuando algo es diferente, porque hay algo raro, detecta eso raro y me manda un error, ¿ya? Y esta es un poco la idea, ¿no? Acá está la imagen entrando y lo que me hace es una imagen igual a la que entró, ¿ok? La dibuja, la genera nuevamente. Y acá está un poco la arquitectura, ¿no? Input, por ejemplo, este es un input 256 por 256 píxeles, monocromática, va pasando por filtros, eh, ¿no? Y luego vuelve a ser la arquitectura, ¿no? Acá está convolutional, 3x3 más relu, función de activación, luego pasa por su max pool, 2x2, luego un up conversion 2x2, luego otra convolutional 3x3 más un dropout, acá le aplico un dropout de 0.5, esta es una layer para evitar overfitting, desactiva durante el entrenamiento 0.5% de neuronas, luego convolutional 1x1 más sigmoid function, y ya tienes eso, ¿no? O, por ejemplo, para este tipo de imágenes neuronales también, ¿ok? Y detecto anomalías al otro lado, ¿no? Haciendo un poco lo mismo, ¿no? Aplicando convolutional. Y aplico acá distintas capas, ¿no? Max pooling, convolutional, ReLU, función de activación, pooling, unpooling, sigmoid más accuracy, etc. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es un poco TensorFlow, TensorFlow Lite, un ejemplo de aplicación que, claro, una vez que tengamos el modelo acá listo, ya lo desplegamos en un sistema embebido, ¿no? En el caso industrial, porque no queremos principalmente que la data salga, y eso es un poco, eso es importante decirlo, ¿no? ¿Por qué usaría despliegue de modelos locales y no en la nube? La principal razón es la data, ¿ok? Si por un tema legal, como es el médico, o un tema de política de empresa es no sacar la data a la nube, pues tengo que pensar en local. Lo segundo importante lo segundo importante sería el tema de la velocidad de inferencia, es más rápido cuando es local. Lo tercero importante es que no dependo de Internet, entonces en situaciones donde el Internet no es una opción, también funciona local. Y por último, creo lo cuarto importante es los ahorros de costos, porque ya no tienes que trabajar, ya no tienes que pagar los costos por los servicios que usas de las nubes donde vas a desplegar, ¿no? Y tampoco por el uso del modelo, porque acuérdense que para que tú despliegues un modelo, ese modelo tiene que ser open source, ¿ya? Y entonces tampoco pagas por el modelo, ¿ok? Entonces los ahorros en general disminuyen mucho, ¿no? Porque ya solo se paga en realidad por resolver el problema, ¿bien? Pero obviamente tiene sus complejidades a nivel de programación, porque hay que implementar casi todas las librerías desde cero. Listo, entonces lo dejamos aquí. Muchas gracias por estar en este video y nos vemos en una siguiente clase magistral. Gracias.